Cada día con Dios, página 235, dice así: se le han dado al pueblo preciosas instrucciones en los libros que se me ha encargado escribir. ¿Cuántos los leen y lo estudian? Se puede tratar con indiferencia la luz que Dios me ha dado, pero condenará a todos los que deciden no aceptarla ni obedecerle. Con esta declaración espectacular del don profético, le damos la más cordial bienvenida a todos los hermanos y hermanas que se han unido o se unen con nosotros a esta programación. Estamos felices y gozosos porque una vez más podemos darle a la trompeta el sonido certero. Es un motivo de gozo y de enorme dicha para nosotros poder proclamar las verdades que miles y millones no se animan a proclamarlo. Nos sentimos demasiado contentos. Nuestros corazones saltan de júbilo. Nuestros rostros irradian felicidad porque realmente demasiado precioso es predicar la verdad pura y sin una gota de cianuro o contaminación. Qué hermoso, mis amados. Alabado sea el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Muy bien, le damos una cordial bienvenida a todos los hermanos del lugar, no importa el lugar donde se encuentren. Se encuentren donde se encuentren, no importa si es Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos, Canadá, Chile, no importa, eso ya es detalle. Lo importante es que el mensaje llegue al corazón y pueda producir frutos para vida eterna. Eso es lo que cuenta, eso es lo que vale, y en esa dirección es a donde estamos apuntando. Hoy tenemos un tema más para compartir con ustedes. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hoy vamos a compartir con ustedes una porción más de ese enorme tesoro que es la palabra maravillosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. A Él y solamente a Él sea la gloria por los siglos de los siglos, sin fin de la eternidad. Muy bien, hoy tenemos el tema número 354 de nuestro enorme buffet espiritualmente hablando. Y nos vamos a gozar, hermanos. Les puedo asegurar que hoy nos vamos a gozar. Si ustedes son trigo, si son trigo puro, les aseguro y les pongo la firma que vamos a gozarnos desarrollando el tema que tenemos para esta noche, porque es un tema demasiado especial y supremamente clave. Por lo tanto, vamos a ponernos las pilas espiritualmente hablando para darle tratamiento al tema de esta noche. Vamos a orar. Antes de comenzar, sí o sí tenemos que pedirle permiso al Dios del cielo, porque vamos a entrar en Tierra Santa. Por lo tanto, necesitamos
pedirle al Dios del cielo que nos habilite para que a través de su Santo Espíritu podamos realmente entender y comprender su palabra y, como dice el apóstol Pablo, trazarla bien, que es otro detalle supremamente clave. Por lo tanto, vamos a caer de hinojos. Vamos a pedirle al Dios del cielo que nos bendiga, que nos dé su espíritu. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tener misericordia de nosotros, porque realmente eres bueno y maravilloso en todo el sentido de la palabra. Y te queremos pedir que te quedes con nosotros. Hoy tenemos un tema demasiado clave. Hoy tenemos un tema cardinal. Y por eso te pedimos que sople sobre nosotros tu espíritu. Que este tema se pueda quedar grabado en nuestras mentes. Que el Espíritu Santo pueda grabar con letras de fuego un tema tan cardinal como este, para nuestro beneficio y nuestro crecimiento espiritualmente hablando. Oh Señor, dejamos todo en tus manos. Acompáñanos, porque te pedimos en el dulce, precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para comenzar el tema de esta noche. Hoy tenemos un tema extremadamente clave y trascendental. Vamos a mirar a nuestra pizarra, porque acá está el título del tema. Se titula El Señorío de Cristo. O sea, en otras palabras, dicho de otra forma, el propósito del tema de hoy es responder una pregunta que es vital y que lamentablemente miles y miles de cristianos no lo entienden. Y es la siguiente: ¿cuándo Cristo es Señor en nuestras vidas? ¿Cuándo es que nosotros le aceptamos a Cristo como Señor? Ese es el propósito del tema de esta noche. Hoy vamos a responder esa pregunta. ¿Cuándo Cristo es Señor en nuestras vidas? Pero antes de responder esa pregunta, acá tenemos los textos claves. Noten, ustedes ven acá que hay una flecha al lado de textos claves. Hay una flecha que nos lleva a Romanos 6, 16 al 18. Entonces, este pasaje que está acá, este va a ser el pivot, o sea, la columna vertebral del tema de hoy. Pero todos estos pasajes que están acá, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. La lista puede ser más larga, pero no podemos colocar todos los versículos. Con esto ya es suficiente. Estos versículos que están acá, estos 7 pasajes, van a enriquecer estos pasajes que tenemos aquí de Romanos 6, 16 al 18. Entonces, lo primero que vamos a hacer es buscar el pasaje en cuestión. Vamos a buscar Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 16 al 18, dice así el registro inspirado: ¿no sabéis que si os sometéis, ojo con esa palabrita es clave, esa palabra es súper clave, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos
de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea, de la obediencia para justicia. Qué tremendo, hermano. Este pasaje es supremamente clave. Noten, acá puse, en griego, Kyrios es Señor y doulos en griego es esclavo o siervo. Ojo con estos dos detalles porque son claves. Kyrios es Señor, pero también significa o se puede traducir como amo. Y doulos es esclavo o siervo, que son sinónimos. Ahora, vamos al versículo 17. Pero, gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ahí está. Qué tremendo pasaje, mis amados. Este versículo es vital. Romanos 6, 16 al 18 tiene mucho, pero mucho que ver con este tema. Entonces, este pasaje que acabamos de leer es clave. Y ahora lo que vamos a hacer es, con estos que están acá, vamos a enriquecer estos tres versículos que ya leímos. Vamos a comenzar con Mateo 6, 24. Vamos a ver qué dice Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 24. Mateo capítulo 6, versículo 24 dice así: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Acá tenemos otro pasaje que tiene que ver con el señorío de Jesús. Y también tenemos Lucas 6. Vamos al registro escrito por el doctor Lucas. Lucas capítulo 6, versículo 46 dice así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Qué tremendo pasaje, mis amados. Este versículo calza perfectamente con el hilo conductor de este tema. Y también tenemos Hechos 2:36. Hechos capítulo 2, que también de paso escribió Lucas. Hechos capítulo 2, versículo 36 dice así: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios ¿le ha hecho qué? Señor y Cristo. ¡Qué espectáculo, mis amados! Aquí tenemos otro pasaje sabrosísimo y precioso, porque realmente calza perfectamente. Y ahora pasamos a Romanos 14:9. Romanos. Vamos otra vez a la epístola Paulina. Romanos 14:9 dice así: porque Cristo para esto murió y volvió a vivir. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. ¿Para hacer qué? Para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. ¡Qué lindo pasaje! Acá tenemos otro versículo que calza perfectamente con lo que estamos viendo. Ahora vamos a Hechos 10:36. Hechos. Vamos a ver ahora Hechos
capítulo 10, versículo 36, dice así: Dios envió mensajes a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Qué lindo versículo. Qué pasaje más hermoso. Ahora Juan 13:13. Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, versículo 13 dice así: Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien. Noten, ¿por qué? Porque lo soy. Ahí está. Jesús como el Maestro de los maestros y Señor de señores. Alabado sea su precioso nombre. Ahora, por último, Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 5. Segunda de Corintios, la carta de Pablo también. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 5 también calza a la perfección con lo que estamos diciendo. Dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como ¿qué? Como Señor. Y nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Ahí está. Acá, en este versículo 5 de 2 de Corintios 4, tenemos estos dos que están acá. Noten, tenemos Kyrios por un lado y doulos por otro lado. Porque Kyrios en griego es Señor y doulos en griego es esclavo o siervo, que viene a ser lo mismo. Entonces, por esa razón, justamente por lo que dice el versículo 5, es que cuando el apóstol Pablo enviaba una carta, ¿verdad? Sea a quien sea, mejor dicho, él siempre decía: Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo, esclavo de Jesucristo. Siempre él comenzaba así las cartas. Ustedes pueden ver las cartas a Filipenses, Colosenses, a la iglesia de Tesalónica. Cuando él comenzaba su carta, comenzaba justamente con doulos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque él era un esclavo o un siervo de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, lo que vamos a hacer a continuación es responder varias preguntas que son trascendentales en relación a este tema. Por ejemplo, la primera pregunta que vamos a responder, y anoten, hermanos, tomen apuntes para que después ustedes puedan animarse y predicar estos temas, porque si vamos a esperar que los perros mudos prediquen esto, ese día nunca va a llegar. Entonces, yo les animo para que tomen nota y puedan realmente ustedes tomar coraje y proclamar y predicar estos temas como Dios manda. Entonces, la primera pregunta que vamos a responder es la siguiente: ¿se puede demostrar bíblicamente que una persona que no venció el pecado no le aceptó a Cristo como Señor? Noten qué pregunta más clave. Repito la pregunta. ¿Se puede demostrar bíblicamente, ojo con eso, se puede demostrar bíblicamente que una persona que no venció el pecado, que sigue poniendo excusas,
que sigue poniendo excusa en relación con alguna práctica pecaminosa que tenga, se puede demostrar que esa persona le aceptó a Cristo como Señor, que Jesús es Señor en la vida de esa persona, de ella o de él. ¿Se puede demostrar eso? Claro que sí. ¿Cómo? Vamos a buscar. Segunda de Pedro capítulo 2. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 19. Ahí está la respuesta. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 19. Ese versículo tiene la respuesta a esta pregunta. Alabado sea el nombre del Señor, porque cada pregunta que hacemos lo vamos a responder con un escrito está. Así como nos enseñó el Rabí de Galilea. Alabado sea el nombre del Señor. Dice así, versículo 19, segunda de Pedro 2:19 tiene la respuesta a la pregunta que nos acabamos de formular. Y dice así, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos ¿de qué? Esclavos de corrupción. Que es lo mismo que decir esclavos del pecado. Es la misma cosa. No hay una gota de diferencia. Y ahora viene el bombazo, hermano. Noten el tremendo misil que viene a continuación. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¡Qué tremendo, mis amados! Alabado sea el nombre del Señor. Aquí está la respuesta a la pregunta que nos acabamos de hacer. ¿Cómo dice la última parte del versículo 19? Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo ¿de quién? Del que lo venció. Eso quiere decir entonces que si una persona dice que le aceptó a Cristo como Señor, que Cristo es Señor en su vida, pero es vencido por algún pecado, quiere decir que está cayendo en una tremenda y horrible contradicción. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice clarito. El que es vencido por alguien o por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y no se puede ser esclavo de Cristo y esclavo del pecado al mismo tiempo. Eso sería imposible. O somos de Jesús o somos del mundo. No podemos ser de ambos. ¿Por qué? Porque este versículo que leímos recién, Mateo 6:24, dice que ninguno puede servir a dos señores. No se puede servir a dos señores. O somos de Cristo, somos esclavos de Jesús, o somos esclavos del pecado. No existe ni va a existir nunca una tercera posibilidad o una tercera opción. Muy bien. La primera pregunta ya está resuelta. Ahora, la otra pregunta. ¿Cuál es la única herramienta que tiene el cielo para que podamos aceptarle a Cristo como Señor? ¡Qué linda pregunta, hermano! Esta pregunta es interesantísima. ¿Y dónde está la respuesta a esta pregunta? La respuesta a esta pregunta la encontramos en Juan capítulo 8, versículo 31 al 36. Vamos a buscar. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8 tiene la respuesta a esta pregunta. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 31 al 36. O sea, ¿cuál es la única herramienta? ¿Cuál es el único método que el cielo tiene? ¿Para qué? Para que podamos aceptarle a Cristo como ¿qué? Como Señor.
La respuesta a esta pregunta la encontramos en los versículos 31 al 36 y dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra. Ahí está. Ojo con ese detalle porque es clave. ¿Qué dice? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Alabado sea el nombre del Señor. ¡Qué pasaje más estupendo! Noten, versículo 33. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Noten, hermanos, qué tremendo lo que le dicen. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Noten, le quisieron confrontar al maestro. Imagínense, hermanos, hasta dónde llega cuando uno es cínico. ¿Hasta dónde puede llegar? Noten versículo 34. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace o practica, que es lo mismo, el pecado, esclavo es del pecado. ¡Qué impresionante! Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¡Qué impresionante, mis amados! ¿Hasta dónde llega la cosa? Es realmente impresionante lo que tenemos acá. Entonces, ¿cuál es la única herramienta? ¿Cuál es la única herramienta que el cielo tiene? La única herramienta que el cielo tiene es la verdad. La verdad en armonía con la palabra. Acá está. Esto es clave. Aquí está. La verdad en armonía con la palabra es la única herramienta que el cielo tiene a disposición para que podamos realmente aceptarle a Cristo como Señor de nuestras vidas. Entonces, ahora, ¿cómo demostramos bíblicamente que solo los que le aceptan a Cristo como Señor serán salvos? Qué interesante esta pregunta. ¿Cómo podemos demostrar bíblicamente que solo aquellos que le aceptan a Cristo como Señor serán salvos? Vamos a buscar Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versículos 8 y 9. Hebreos capítulo 5. Ahí está la respuesta a la pregunta que nos acabamos de hacer. Hebreos capítulo 5, versículos 8 y 9. Noten la belleza que encontramos acá. Dice así el versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, ahora viene, vino a ser ¿qué cosa? Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahí está la clave. ¿Qué dice? Acá está el secreto. ¿Por qué? Porque obediencia y someterse es lo mismo. Estas dos palabras juntas nos llevan a
someterse. Eso es lo que decía este versículo 16 de Romanos 6. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos? Esa palabra someter es lo mismo que obediencia. Y aquí en el versículo 9, el apóstol Pablo, porque Pablo es el que escribe Hebreo, dice que Cristo se perfeccionó para ser autor de eterna salvación, pero ¿para quiénes? Para los que le obedecen. O sea, que es imposible que Cristo sea Señor de un adventista del séptimo día desobediente. Es imposible, es completamente imposible que Cristo sea Señor de mi vida si yo sigo en desobediencia abierta a algún aspecto de su palabra. Qué tremendo, hermano, lo que estamos diciendo. Ahora, se puede demostrar que la mayoría de los miembros de iglesia no le han aceptado a Cristo como Señor. Qué tremenda pregunta, ¿eh? Esta sí que es una pregunta de peso pesado. Noten, hermanos, el bombazo de declaración que viene ahora. Dice, Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 394, hermanos. Agárrense porque esta declaración es extremadamente fuerte. Es demasiado tremendo lo que dice acá. Noten, una gran cantidad. Noten, cuando decimos una gran cantidad, nos estamos refiriendo a mucha gente. No se puede decir una gran cantidad si resulta que son 7 o 8 personas. No puede ser. Dice, una gran cantidad de los que profesan ser siervos de Cristo, noten, no lo son en realidad. Ahí está. Noten, hermanos, una gran cantidad de los que profesan ser siervos de Jesús, y si profesan ser siervos de Cristo, se supone que Cristo es Señor, pero acá dice que en la realidad no es así. En la teoría puede ser, pero en la práctica es totalmente otra cosa. Sigue diciendo, están engañando a sus almas. O sea, están cayendo en el autoengaño. Autoengaño significa que ellos mismos se están engañando. Claro, con su vida doble le engañan también a otros, pero en realidad ellos mismos se están autoengañando. Se están engañando a sus almas para su propia destrucción. Mientras profesan ser siervos de Cristo, no viven en obediencia a su voluntad. Ahí está. Entonces, ¿ustedes creen, mis amados, que una persona que pone excusas para obedecer, se puede decir de esa persona que él o ella le aceptó a Cristo como Señor? Es imposible. Es completamente absurdo. Es completamente y 100% ridículo. ¿Ustedes creen que una persona que tira a la basura el mensaje de la reforma pro salud, que tira a la basura el triple mensaje angélico, que dice una persona que dice no podemos predicar sobre temas de Apocalipsis porque la gente se va a asustar y se va a ir? ¿Ustedes creen que una persona así, con esa mentalidad, se puede llegar a la conclusión que le aceptó a Cristo como Señor? Es imposible. Es completamente imposible.
¿Ustedes creen que una dama adventista del séptimo día que se pinta, que usa aretes, que usa collares, que usa faldas cortas, que usa polleras con tajo, ¿ustedes creen que una persona así puede aceptarle a Cristo como Señor? Es completamente imposible. ¿Ustedes creen que una persona que se burla de los mensajeros, que se burla de aquellos que predican la verdad claramente y sin rodeo, ¿ustedes creen que una persona con esa característica le puede aceptar a Cristo como Señor? Es completamente imposible. La única solución sería que pase por una hermosa experiencia de conversión o nuevo nacimiento. Esa sería la única solución. No existe otra. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Ahora, otra pregunta también que debemos responder. ¿Cuál es una de las razones principales por la cual millones de cristianos no le han aceptado a Cristo como Señor? Esta es otra pregunta importantísima que la vamos a responder. Y la respuesta la encontramos en Primeros Escritos, página 273, y dice así: dijo el ángel, nada que sea menos que toda la armadura de justicia. Ahí vamos a parar un poco. Vamos a parar un poco porque ahora vamos a tener que borrar estos versículos. Total, ya están grabados. Necesito espacio acá para escribir algo. Noten. Nada que sea menos que, ¿qué dice? Que toda la armadura de la justicia. Cuando dice armadura de la justicia, es evidente que nos está llevando a Efesios capítulo 6. Entonces, aquí vamos a poner como número 1, vamos a poner armadura. Armadura. ¿Verdad? Toda la armadura. Bueno, todo tendría que poner acá en realidad. Aquí vamos a poner la palabra toda. Noten, toda, este sería como número 1. Noten, porque acá la señora White está escribiendo lo que le escuchó decir a su ángel acompañante. Y su ángel acompañante dice, nada que sea menos que toda la armadura de justicia. Nos lleva, ya dijimos que nos lleva a Efesios capítulo 6, puede habilitar al hombre para vencer a Satanás. O sea, dicho de otra forma, toda aquella persona que le quiere aceptar a Cristo como Señor, sí o sí, tiene que colocarse toda la armadura que aparece en Efesios capítulo 6. Eso es clave. Y sigue diciendo, se ponen de relieve los dichos de los hombres. Aquí tenemos otra tragedia. Noten, ¿qué dice que se hace? Se ponen de relieve, ¿qué cosa? Los dichos de los hombres. Noten que esta es una condición. Ahora vamos a otra. Otra condición. Los dichos ¿de qué? Los dichos de los hombres. O sea, se reemplaza lo que Dios dice por lo que dice el hombre. Noten, acá ya tenemos dos razones por la cual millones y millones de supuestos cristianos no le aceptan a Cristo como Señor. Ya tenemos dos motivos. Acá están los dos. Sigue diciendo, se ponen de relieve los dichos de los hombres en vez
o en lugar de las claras y cortantes verdades de la palabra de Dios. Ahí está. Claro, al corazón carnal, al corazón irregenerado, le encanta eso. Prefiere lo que dice el pastor que lo que Dios dice en su palabra. Claro, porque lo que dice el pastor no le duele. En cambio, lo que Dios dice en su palabra sí, corta y duele al mismo tiempo. Ahora, sigue diciendo. Las claras y cortantes verdades de la palabra de Dios. Satanás ha tomado plena posesión. Ojo, mis amados, con esto. Esto es tremendo. Satanás ha tomado plena posesión de las iglesias en conjunto. Qué impresionante lo que dice aquí. ¿Qué dice que Satanás ha hecho? Satanás se ha apoderado, se ha adueñado ¿de qué? De todas las iglesias en su conjunto. No dice solamente un tercio o una parte. No, dice en su conjunto. Esto es grave. Y ahora viene. Son siervos fieles de Satanás, a pesar de haber asumido otro nombre. Qué impresionante, mis amados, lo que dice. Noten, acá tenemos dos razones, dos motivos por los cuales millones y millones de personas no pueden aceptarle a Cristo como Señor. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a colocarse toda la armadura de Dios y porque prefieren los dichos de los hombres en lugar de las verdades cortantes y penetrantes de la palabra de Dios. Qué impresionante, mis amados, lo que estamos diciendo. Ahora, ¿sabían ustedes? De paso, esto que acabo de leer de Primero Escritos 2:73 nos conduce a Isaías 4:1. Isaías 4:1 tienen que conectar con esta cita que acabamos de leer de Primero Escritos 2:73. Eso entre paréntesis lo pueden hacer ustedes en sus apuntes. Ahora, otra pregunta importantísima. ¿Sabían ustedes que es imposible aceptarle a Cristo como Salvador si no lo aceptamos como Señor? ¿Sabían eso? ¿Sabían eso? ¿Sabían que es completamente imposible aceptarle a Cristo como Salvador si no lo aceptamos también como Señor? ¿Sabían eso? Ese es un detalle importantísimo. Ahora, vamos a buscar un pasaje que arroja luz sobre esta pregunta. Hechos. Vamos a Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Noten, hermanos. Noten qué detalle encontramos acá. Cuando esta es la conversión de Saulo, cuando Saulo cae del caballo. Noten, hermanos, y esto es recién Saulo estaba persiguiendo a los cristianos, cae de su caballo y noten una de las primeras cosas que reconoce después de caerse del caballo. Noten el versículo 4 o el 3. Vamos a leer el 3 también. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y noten ahora el versículo 5. En el versículo 5 vamos a encontrar un detalle que tiene que ver con la pregunta que recién hicimos. Noten lo que dice el versículo 5. Él dijo:
¿quién eres, Señor? ¿Cómo? ¿Cómo le reconoció Saulo a Jesús? ¿Quién eres, Señor? Noten. Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y noten el versículo 6. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahí está. Esa es la actitud de un genuino siervo de Dios. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Noten, primero le reconoce como Kyrios, como Señor, y después se convierte en esclavo. Porque al decirle qué quieres que yo haga, automáticamente se está convirtiendo en un esclavo de Jesucristo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Ahora, veamos un poco lo que dice Fe y Obras, página 13. Y acá viene un bombazo, hermano. Acá nos vamos a encontrar con un verdadero misil. Noten, Fe y Obras, página 13. Esta cita es demasiado espectacular. Anoten y subrayenlo y léanlo y si es posible memorícenlo, porque es demasiado extraordinario. Dice acá, si aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, debemos aceptarlo como Señor. Noten, Fe y Obras, página 13, no lo digo yo, lo dice la inspiración. Dice acá que si aceptamos a Cristo como Salvador, también debemos hacerlo como Señor. Porque saben una cosa, aceptarlo a Cristo como Señor es recibir. Yo recibo. Cuando yo le acepto a Cristo como Salvador, yo recibo perdón, recibo reconciliación, recibo restauración, recibo reconciliación, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, aceptarle a Cristo como Salvador es recibir, pero aceptarle a Cristo como Señor es darme a Él en obediencia. Someterme a lo que Él dice. Si Él dice verde, yo no puedo decir que es azul. Si Él dice azul, yo no puedo decir que es verde. Entonces, ahí está el quid de la cuestión. Señor equivale a someterme. Aún así, dice Jehová. Me duela o no me duela, no interesa eso. Acá lo que interesa es si yo le acepto o no como Señor y cuál va a ser mi actitud después de haberle aceptado como Señor en mi vida. Eso es lo que cuenta. Ahora, ¿qué conexión hay entre Jeremías 17:7 y la página 13 de Fe y Obras? Hay una conexión acá y lo vamos a ver. Vamos a buscar. Vamos a buscar Jeremías. Jeremías 17:7. Noten, vamos a hacer una linda conexión acá. Jeremías 17, verso 7. Jeremías 17:7 dice así. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Ahí paramos un poco. Aquí está hablando de la confianza que un siervo de Dios tiene en Jesús. Pero la pregunta es, ¿qué tiene que ver eso con ser o no ser esclavo o siervo de Jesús? Tiene mucho que ver. Y noten lo que dice Fe y Obra otra vez, página 13. No podemos
tener la seguridad y perfecta confianza en Cristo como nuestro Salvador. ¿Qué dice? ¿Qué detalle hay acá? ¿Con qué detalle nos estamos encontrando acá? No podemos tener la seguridad y perfecta confianza en Cristo como nuestro Salvador hasta, subrayen ese hasta que lo reconozcamos como nuestro Señor y seamos obedientes a sus mandamientos. Noten qué profundidad que tiene esta declaración. Imagínense, hermano, hasta dónde llega la cosa. Acá dice claramente, no podemos tener una confianza perfecta en Jesús hasta que lo aceptemos como Señor y seamos obedientes a sus mandamientos. Súper clave, hermano. Este es un detalle demasiado clave. Qué tremendo, hermano, lo que estamos diciendo. Si pudiéramos entender lo que estamos diciendo, qué diferente serían nuestras vidas. Ahora, ¿cuáles son las dos cosas que demostramos al mundo cuando le aceptamos como Señor? La respuesta a esta pregunta también se encuentra en la página 13 del libro Fe y Obra y dice así: así demostramos nuestra lealtad a Dios y nuestra fe sonará genuina. ¡Qué lindo, mis amados! Les repito, noten lo que dice. Así demostramos nuestra lealtad a Dios. Y nuestra fe va a sonar como genuina. ¡Qué espectáculo! O sea, ¿qué le demostramos al mundo cuando le aceptamos a Cristo como Señor? Número uno, que nuestra lealtad es genuina. Y número dos, que nuestra fe también es genuina. ¡Qué espectáculo, mis amados! Esto es demasiado espectacular. Ahora, ¿cuáles son otros frutos que se verán en aquellos que le han aceptado a Cristo como Señor? ¡Qué linda pregunta! A fin de conocerle, página 298 arroja luz sobre esto. Dice así: el que acepta a Dios como su Señor debe jurarle fidelidad. Ahí está. Lo mismo que dijimos hace un momento. Obediencia o lealtad es lo mismo que fidelidad. Debe colocarse el uniforme cristiano. Noten, debe colocarse el uniforme cristiano y desplegar la bandera que muestra a qué ejército pertenece. Y noten ahora el bombazo que viene. La ocultación es imposible. ¿Cómo? ¿Cómo dice? La ocultación es imposible. O sea, dicho de otra forma, si yo le acepto a Cristo como Señor, va a ser completamente imposible que yo me ponga a ocultar los mensajes que Dios quiere que se predique. Acá lo dice. Qué tremendo, hermanos, lo que estamos diciendo. Es demasiado espectacular. Ahora, ¿qué tiene el cielo en reserva para aquellos esclavos de Cristo que se sometan a su amo Cristo Jesús? Qué linda pregunta. Y la respuesta la encontramos en nuestra elevada vocación, página 328, y dice así: se reservan grandes bendiciones
Noten, hermanos, subrayemos ese detalle porque es súper clave. Se reservan, ¿qué dice? Grandes bendiciones para aquellos que se someten sin quejarse al yugo de Cristo. ¡Qué espectáculo, hermanos! ¡Qué tremenda declaración! ¿Qué dice? Que el cielo tiene en reserva para aquellos que se someten a su amo Cristo como esclavos de él. Acá dice que se esperan grandes, pero grandes bendiciones para esa clase de personas. Ahora, hermanos, quiero comentarles algo que a mí se me grabó. Yo esto que les voy a contar ahora es algo que se me grabó con letras de fuego en mi mente y nunca me pude olvidar y nunca me voy a olvidar. Se me quedó demasiado grabado en mi cerebro. Y les quiero comentar porque tiene mucho que ver con el tema que hemos estudiado en esta noche. Noten, hermanos, esto que les voy a contar es algo de la vida real, sucedió en la vida real en Estados Unidos, mucho antes de que Abraham Lincoln y Martin Luther King hayan luchado para para eliminar la esclavitud aquí en el continente americano, porque muchos esclavos venían de África, de Europa, de diferentes lugares aquí al continente americano, principalmente a Estados Unidos y a otros países más. Pero esto que les voy a contar sucedió con un esclavo en Estados Unidos. Un hombre de mucho dinero, un estadounidense, un norteamericano, fue a un mercado de esclavos, donde se vendían esclavos, estaban subastando los esclavos allí. Y el hombre se fue, averiguó cuánto salía ese esclavo y dijo, yo voy a comprar, yo voy a pagar lo que sea y voy a comprarle a ese esclavo. Y le señaló y le dijo, tú, ese que está ahí, ese es el esclavo que quiero. Eligió, pagó una altísima suma de dinero por ese hombre y le compró. Le subió en su carro y desde el momento que el hombre subió en el carro, empezó enojado a patalear y a decir, no te voy a obedecer, no te voy a obedecer, no te voy a obedecer. Todo el tiempo, todo el viaje, todo desde el mercado de esclavos hasta la casa, el hombre se iba relinchando como un caballo y diciendo, no te voy a obedecer aunque me mates, aunque me corte los dos brazos, no te voy a obedecer. Y el hombre, silencio, con un silencio sepulcral, viajaba con el esclavo en su carro sin decir una sola palabra. Pero el esclavo no paraba de decirle y le repetía y le recalcaba que no le iba a obedecer, no iba a trabajar para él, que le mate nomás porque él no se iba a someter a su nuevo amo, entre comillas. Y ya se van a dar cuenta por qué digo nuevo amo, entre comillas. Llegan a la casa del señor, del dueño, ¿verdad? Del que le compró a él como esclavo, ¿verdad? Y le invitó a entrar cordialmente. En ningún momento él fue violento con el esclavo,
¿verdad? Y el esclavo le seguía diciendo, no voy a obedecerte, no te voy a obedecer, no quiero saber nada, mejor que me mates porque no voy a obedecer. Y el hombre no se cansaba de recalcar y recalcar. Entonces le dijo el hombre, el nuevo amo le dijo, bueno, aquí llegamos, esta es mi casa, le presentó la casa, ¿verdad? Y el hombre, el esclavo, estaba enojadísimo, súper nervioso y le seguía recalcando que no le iba a obedecer. Entonces llegó un momento, y acá viene la parte más espectacular, llegó un momento que le dijo, te voy a decir la verdad. Cuando el hombre escuchó, te voy a decir la verdad, se quedó un poco confuso porque nunca había escuchado a alguien que le diga te voy a decir la verdad. Entonces le dijo, mira, te voy a decir la verdad. Yo te compré para que seas libre. Yo te compré para que seas libre. Cuando el hombre escuchó eso, fue como un terremoto en su cerebro. Fue algo que le impactó tanto. Fue un golpe tan impresionante que el hombre se cayó de rodillas enfrente de él. ¿Y saben lo que le dijo? Escuchen bien, hermanos, esta parte porque es tremendo. El hombre empezó a llorar. El hombre nadando en lágrimas, nadando en llanto, se postró, se arrodilló delante del hombre y le dijo las siguientes palabras. Te voy a obedecer hasta el último minuto de mi vida. ¡Qué impresionante, hermano! ¡Qué tremendo! Lo mismo sucede con un cristiano. Lo mismo sucede con nosotros. Cristo nos compró para que seamos libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado. Para que seamos libres de la corrupción, para que seamos libres de las garras de Satanás. Para eso Cristo nos compró. Entonces, la mismísima experiencia de este esclavo tiene que ser la nuestra. ¿Por qué? Porque un día también Cristo vino al mercado de esclavos, que es este mundo, y murió y se desangró justamente para eso, para hacernos libres. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Ahora, noten a qué versículo nos lleva esto. Esto nos lleva a Zacarías. Vamos a buscar. Zacarías capítulo 8. No, perdón, 9. Zacarías capítulo 9, versículo 8. Perdón, 9:12. Perdón. Zacarías 9:12. Noten, hermano. Qué tremenda. Este versículo calza perfectamente. Noten lo que dice. Volveos a la fortaleza. Y noten ahora la expresión con la que nos vamos a encontrar. ¿Qué dice? Prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. ¿Cómo se nos llama acá? Prisioneros de esperanza. Esclavos de esperanza. Siervos de esperanza. Ahora yo te pregunto, mi estimado, ¿un prisionero puede salir de la cárcel cuando se le da la gana? ¿Cuando quiere? No. Un prisionero
está preso para siempre. Lo mismo pasa con el esclavo y el siervo de Jesús. Somos siervos de Jesús para siempre. Noten, hermanos, ¿cuál es la razón por la cual miles de cristianos nunca, pero nunca llegan a ser esclavos de Jesús? Esta cita se encuentra en Ministerio de Curación, página 131. Y noten lo que dice. El tentado necesita comprender la verdadera fuerza de la voluntad. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos entender? La verdadera fuerza ¿de qué? De la voluntad. ¿Por qué? Porque la voluntad es la mejor palanca que tiene el hombre para vencer, no importa el hábito que sea. Dice, sigue diciendo, ella es el poder gobernante en el hombre, o sea, la facultad de decidir. Esa, la voluntad y la facultad de decidir es lo mismo. Y ahora sigue diciendo, el desear lo bueno es justo, pero si no hacemos más que desear, de nada sirve. ¡Qué impresionante, hermano, esta declaración! Noten lo que dice. Muchos se arruinarán mientras esperan y desean vencer sus malas inclinaciones. Y ahora viene, no someten su voluntad a Dios. ¿Dónde está la clave entonces? La clave está en la palabra que aparece en este versículo 16, que es la palabra someteos. Ahí está la clave del éxito. Qué tremendo, hermano. Hemos tratado un tema extremadamente clave. Ojalá que el Espíritu Santo pueda grabar este tema en nuestros corazones, en nuestras mentes, porque es supremamente clave. Entonces, vamos a terminar con una oración. Vamos a pedirle al Dios del cielo que grabe con letras de fuego este tema. Y ojalá que nosotros hoy podamos tomar la misma decisión que tomó este esclavo. Cuando escuchó que su amo le dijo, yo te compré para que seas libre. Que hoy nosotros también podamos escuchar por la fe, escuchándole a Jesús que nos diga, yo te compré para que seas libre. Pero ese yo te compré para que seas libre va unido a la facultad de decidir, o sea, a la voluntad. ¿Por qué? Porque si yo no quiero, nadie me puede obligar. Pero qué lindo, hermano, fue la actitud de este de este esclavo, que dijo, te serviré toda mi vida. Y ese hombre se quedó a vivir ahí con ese señor, ahí en la casa, pero no como un esclavo que obedecía a regañadientes, sino como un esclavo fiel y obediente. ¡Qué hermoso, mis amados! Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Créanme que me gocé y mucho compartiendo con ustedes este tema que hacía mucho, pero mucho tiempo anhelaba proclamarlo.
desde esta plataforma de YouTube. Así que hasta aquí llegamos por hoy. Vamos a orar, vamos a pedirle al Dios del cielo que nos ayude a entender en primer lugar este tema y a apresurarnos en ponerlo por obra. Que Dios te bendiga rica y abundantemente, y vamos a orar para cerrar la programación de esta noche. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias por tu palabra. Gracias por este tema que hemos podido tratar y trazar también en esta noche. Que el Espíritu Santo pueda grabar con letras de fuego este tema tan clave y trascendental, para que de esa manera podamos realmente ser siervos fieles de Jesús. Oh Señor, acompáñanos, danos un sábado precioso, que podamos disfrutar al máximo de este tu día de reposo y que podamos gozarnos en tu palabra y en tu compañía. Porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.